Al hablar de santidad, ofrezco una imagen más amplia para que se entienda qué enseña la Biblia de santidad en lo que respecta a la vida. Ya traté la santidad de Dios. Pedro pide ser santos igual que Dios. ¿Qué significa? De hecho, hay tres caras de la santidad según el enfoque del ser humano. La santificación posicional. Santificación significa ser santo, ser santificado. Nuestra santificación posicional en Cristo es tener fe en Cristo porque Dios nos considera santos. No solo santos, sino que nos considera como perfectos, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que hizo Jesucristo como el Hijo Santo de Dios que murió por nosotros. Santificación posicional. La santificación progresiva significa que al conocer a Jesucristo como el Salvador personal, debemos vivir el camino que Dios creó para la vida. Vivir para Jesucristo, ser más como Jesús hasta el momento en que venga el día menos pensado, nos llevará ante su presencia. Seremos santificados perfectamente, santificación perfecta. Seremos como Él, pues lo veremos como es. Lo que tratamos en Hebreos y en toda la Escritura es la santificación progresiva, en particular en las cartas a la Iglesia, ser más como Jesucristo. Lo leemos en este pasaje particular. 5 formas para ser cada vez más como Jesús. Como dije, santificación progresiva, crecimiento en santidad. El primer concepto nos sorprende es el amor a un nivel de relación personal. Hebreos 13:1. Una exhortación. Sigan amándose unos a otros como hermanos. La palabra que traduce amor fraternal es Filadelfia. Pienso que si los traductores de la Biblia cristiana fueran consistentes, dirían que continúe el amor de hermanos y hermanas. Es genérico. Es más, en otro pasaje lo traducen con error. Romanos 12:10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. En este pasaje usa la misma palabra. Pablo dice en griego, Filadelfia. Es genérico, amor fraternal. Como hermanos y hermanas en Cristo, debemos amarnos demasiado. Es parte de la santidad progresiva, ser más como Jesucristo, amar como nos amó. Segunda, hospitalidad. Hebreos 13:2. La segunda directriz para ser más como Jesucristo. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Para ser honesto, no aseguro qué significa al hablar de ángeles, pero haré un enfoque literal. Es posible que haya ángeles como humanos, como en el Antiguo Testamento en particular. Yo lo considero literal. Pero es muy claro, al interpretar cómo sería un ángel, debemos ser hospitalarios. Romanos 12:13. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Es una faceta significativa de la generosidad. Un espíritu de generosidad, compartir lo que tenemos. La tercera forma para demostrar santidad progresiva es compasión. Hebreos 13:3. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados,
como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Es obvio que en el contexto los cristianos fueron perseguidos. Habla de cristianos presos por su fe. A Pablo hubo quien lo visitó en prisión e hizo referencia a Onesíforo. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. A pesar de que se refiere a cristianos en prisión, hay una aplicación más extensa y es sin duda que muchos ahora tienen carencias y están en prisión por estar fuera de la voluntad de Dios. Tuve oportunidades maravillosas de ministrar con mi equipo en prisiones. Fuera de la voluntad de Dios, jamás saldrán de prisión por sus crímenes, pero conocen a Jesucristo. Una oportunidad de ministrar a esas personas. Es una aplicación de lo que habla el autor de Hebreos. La cuarta es pureza moral. Pureza moral, número 4, en términos de cómo reflejar la santidad de Dios. Honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio, tanto los casados como los solteros. El estándar de Dios es la pureza moral. Y yo pienso e interpreto que la escritura del matrimonio es entre hombre y una mujer. Eso dice la Escritura. Otra interpretación sería que enseñen lo que queremos más que lo que leemos en la palabra de Dios. Interesa que Pablo dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es que sean santos. Usa la palabra santidad, santidad progresiva. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Somos nuevos en Cristo. En el Nuevo Testamento la inmoralidad era el estándar, pero con el Evangelio se presenta un nuevo estándar de Dios, de la santidad en relación con las relaciones sexuales. Tenemos la quinta, título Contentamiento. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero. No nos dice sean libres del dinero. No sería posible para nosotros en la mayoría de las culturas. El amor al dinero. Hay diferencia. Tener dinero y amar al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Leer el contexto de la Escritura. La Escritura no dice que esté mal tener dinero. Hay muchas ilustraciones en la Escritura de muchos que tienen dinero en el Nuevo Testamento, como Bernabé o Filemón, Cornelio, individuos muy ricos. Lo que enseña la Biblia es no amar al dinero. Se trata de prioridades, es claro en Mateo 6:33. Palabras de Jesús. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo material no está mal. Lo malo es convertirlo en la prioridad, y al volverse prioridad, nuestro amor por Dios disminuye. Decidimos amar el dinero y no es la voluntad de Dios. Reflexión y respuesta. Al pensar en las 5 cualidades mencionadas al final de Hebreos,
¿Ves algunas claves en el libro de Hebreos para que su autor subrayara estas 5 cualidades para los creyentes? Creo que hay 1 o 2 versículos que nos explican por qué enfatiza las cualidades. Capítulo 5:12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. El autor de Hebreos remonta a principios básicos de santidad. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. Mensaje de justicia. Leo la oración una vez más. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El autor de Hebreos quiere cerrar esta carta ayudando a crecer en estas 5 áreas de la vida, pero no son solo mensajes o palabras para creyentes inmaduros. Los verán en todas las cartas del Nuevo Testamento. Las de Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, son el fundamento de la reflexión de Jesucristo. Amar como nos ha amado. Ser hospitalario, ser generoso, ser compasivo, estar comprometido con la pureza moral y no ser materialista. Leo el principio de vida. Necesitamos demostrar nuestra relación vertical con Jesucristo, reflejando la santidad de Dios en todas nuestras relaciones horizontales.